Amigas y amigas, contento nuevamente de compartir con todos ustedes. Estamos en Conciencia Sin Límites y vamos a abordar un tema muy importante sobre algo que a todos nosotros nos debe interesar. Reconocer nuestras raíces, conocer sobre la sabiduría ancestral, la comunidad Lupacas, Aymara, que está en Puno, pues está un gran representante de esta gran comunidad, un estudioso profundo, una persona que yo admiro profundamente. El antropólogo Rubén Sarasa, que está aquí con nosotros en Lima, y no siempre lo tenemos aquí para poder aprender tantas cosas fantásticas. Y hoy, bueno, lamentablemente este video va a ser visto después, pero al menos para que sepan posteriormente que va a haber actividades o que van a haber muchas actividades para conocer mucho más sobre esta obra maravillosa que se llama El Poder de las Huacas. Y vamos a hablar sobre este libro y de otros conocimientos más. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro hermano, a nuestro querido hermano Rubén Sarasa, que está aquí con nosotros, un prestigiado antropólogo y un conocedor de la sabiduría ancestral. Hermano Rubén, ¿cómo está? Buenos días, buenas tardes para las personas o buenas noches que nos pueden ver en diversos horarios en internet. Excelente día, excelente noche, que sea pues Fernando, ¿no? Para nuestros amigos, para nuestras amigas también. Y me da mucho gusto, ¿no? Compartir en este momento estos conocimientos que son parte de la sabiduría de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, que de repente hoy en día está siendo opacado, está siendo olvidado, pero tenemos algunas hermandades como nosotros y muchos que recuperan esta sabiduría, y eso es bueno y hay que compartirlo en realidad. Sí, por ejemplo, nosotros podemos ver en el templo de Tiahuanaco, hay algunas figuras que representan justamente la comunidad Lupaca. Si nos puede describir un poco, sí, porque justamente de eso nos vamos a centrar. Así es, mira, hay veces algunos estudiosos tienen sus perspectivas, tienen sus métodos de hacer investigación, y está bien, tampoco podemos refutarlo. Tendrán sus razones, obviamente, ¿no? Los historiadores, los lingüistas y otros, ¿no? Pero sin embargo, a partir del conocimiento, la sabiduría de nuestros ancestros, podemos detallar, por ejemplo, en la portada del Sol, que todos conocemos, ¿no? Que hay en Tiahuanaco, al medio está pues un personaje, ¿no? Con varas. Sí. ¿No? Y ahí está prácticamente mostrando cómo es el nacimiento de la vida, ¿no? Entonces, a sus costados están hombres alados y águilas antropomorfos. Los hombres alados que están ahí representados en la Puerta del Sol representan a los hombres que son hijos del sol, que quiere decir en Aymara Lupi Haques. Lupi Haque quiere decir hijo del sol. Entonces, esos son los hombres alados. Y los águilas antropomorfos son los hombres águila, que quiere decir Paca Haques, o sea, hijos del águila. Entonces, eso nos está enseñando, esa escritura gráfica que nos han dejado, nos está enseñando precisamente de que Tiahuanaco fue formado pues tanto por Lupacas como por Pacajes, ¿no? Dos comunidades. Dos comunidades aymaras en realidad. Y en la lengua aymara existe la palabra telcaña. Telcaña quiere decir escribir o escritura. Y ullaña quiere decir leer. Entonces quiere decir de que esta cultura sí tenía escritura y sí sabían leer. Claro. Entonces no por gusto están esas palabras. Así claro, como en el castellano, ¿no? Claro. Existe leer y escribir. ¿Por qué? Porque en el castellano sí sabemos leer y escribir. A ver si estoy en lo correcto, hermano Rubén. Es como que la sabiduría andina ha estado, como se dice, un libro cerrado, ¿no? Pero en estos últimos años es como que ya es un libro abierto y usted nos muestra esta maravillosa obra que de alguna manera es como que podemos aguaitar por la ventana y conocer la sabiduría antigua, la sabiduría de nuestros ancestros, de nuestras abuelas y nuestros abuelos. Cuéntanos un poco qué es lo que ha ocurrido en todo este tiempo. ¿Se ha preservado todo ese conocimiento? ¿Ese conocimiento todavía lo tenemos, todavía contamos con ello? Sí, sí lo contamos todavía. No ha desaparecido totalmente, porque son 500 años de oscuridad, que lo llaman Machacuti, quiere decir época oscura, ¿no? Que hemos vivido durante el periodo de la colonia y también la época republicana de estos 200 años. Claro. ¿No? Que prácticamente tanto a la colonia como al periodo republicano
a los dirigentes políticos o a las, digamos, a las élites políticas nunca les ha importado este conocimiento, esta sabiduría de los ancestros. Claro. Y siempre han tratado de imponer aquello que es lo más fácil imponer, ¿no? Que es la cultura occidental. Pero el Perú es un país bastante complejo y hermoso a la vez. Sí. ¿No? O sea, la diversidad que existe en el Perú no quiere decir que es un país difícil de gobernar, como dicen ellos, ¿no? Claro. No, al contrario, Tahuantinsuyo fue la unión de las diversidades. Claro. Entonces, en esos tiempos nosotros también tenemos que cultivar esa unión de nuestras diversidades, ¿no? Y no solamente querer imponer un tipo de pensamiento. Entonces, esta sabiduría de los pueblos, digamos, o de las nacionalidades originarias, vamos a decir, quechuas, aymaras, ashánicas, chipivos, ¿no? Se conserva, no se ha perdido. Exacto. No se ha perdido. Entonces, no tenemos por qué decir que eso es del pasado, tampoco es del pasado. Eso es lo que estamos viviendo. Pero, claro, hay gente que reniega de su identidad. Claro. ¿Por qué? Porque no conocen, no conocen. Claro. Hay gente que ha nacido acá en el Perú, se va al extranjero y luego dicen que no conocen nada del Claro. Perú. Es simplemente falta de conocimiento. Claro. Obviamente que nadie va a valorar lo que no conoce, ¿no? Entonces es necesario difundir estos valores tan ricos que han existido en nuestros ancestros. Claro. ¿No? Mira, cuando empezó la colonia, llegó el cristianismo. Y sabemos que el cristianismo es un pensamiento cerrado, es un pensamiento absoluto, vamos a decir, porque uno tiene que creer y punto, que ellos dicen la verdad, Claro, ¿no? claro. No utilizando el raciocinio. Claro, no la se indagación, autoriza, ¿no? Claro. la investigación no se autoriza, no se permite incluso, ¿no? Entonces, nuestros ancestros no eran así. En nuestros ancestros también vamos a diferenciar lo siguiente. La cultura occidental está llena de creencias, ¿no? Tienen creencias filosóficas, creencias religiosas, hasta creencias científicas. Claro. Pero en nuestras culturas, digamos, originarias, vamos a encontrar que no existen esas creencias. Todas son vivencias. Claro. Es una experiencia de vida que lo va teniendo cada persona, cada familia, cada comunidad. Claro. Y existe también una categoría que se llama el Amhasi. Amhasi quiere decir memoria comunitaria. Y las memorias comunitarias contienen las eojas, y las eojas son los encargos. Entonces, esas memorias comunitarias y esas eojas contienen precisamente esas experiencias de vida. Claro. Es la transmisión de las experiencias de vida. Claro. Por ejemplo, ahora ya científicamente se sabe, usted nos está transmitiendo algo de la sabiduría ancestral, ¿no? Pero ahora científicamente se sabe que cuando uno recibe algo como información cognitiva tiene que pasar a la siguiente fase o al siguiente aspecto que tiene que ver con la experiencia, la vivencia, ¿no? Que tiene que ver con otras áreas del cerebro y con el hacer, ¿no? A veces lo relacionan con el córtex, el sistema límbico y también el cerebelo, ¿no? Entonces, el verdadero aprendizaje estaríamos hablando de algo integrador que ya se reconocía en nuestros ancestros. Sí, los abuelos decían el conocimiento entra por los 5 sentidos, Claro. no solamente por la vista, ¿no? ¿Por qué? Porque la vista humana es limitado. Nuestros sentidos humanos son limitados. Entonces no podríamos decir que todo lo que vemos existe. Claro. Porque nuestros ojos solamente ven una pequeña parte, una pequeña porción de la existencia. Exacto. Y por lo tanto, esta realidad está lleno de energías, lleno de colores, lleno de vibraciones, lleno de seres que nuestros ojos no lo ven. Exacto. Nuestros oídos de igual manera son limitados. Sí. Entonces, no podemos vanagloriarnos en el sentido de que conocemos la realidad. Claro. Solo conocemos una pequeña parte de la realidad. Claro. Por ejemplo, en el caso de usted que es antropólogo, una persona que de alguna manera está ligada a la ciencia, integrar, por ejemplo, conocimientos que tienen que ver, vamos a decirlo, hemisferio izquierdo con derecho, la sabiduría integral implica eso, ¿no? El usar estos dos hemisferios, que en la práctica implica también la relación con, vamos a decirlo así, lo divino, la naturaleza, la relación con aspectos internos profundos. A ver si usted nos puede escribir un poco sobre esta mística maravillosa.
Sí, por ejemplo, en la cultura occidental se valora bastante el raciocinio, ¿no? Claro. El uso de la razón. Está bien, no es malo, es una herramienta muy importante en la vida del hombre, ¿no? Pero la razón, pues, es profundamente fragmentado Claro. y también es profundamente contradictorio entre sus postulados. Entonces, en el saber de nuestros ancestros, no solamente se basa en el raciocinio, sino también está basado en la intuición, Claro. en las percepciones, en las emociones Claro. y finalmente la razón, que están en sincronía Claro. con cada uno de ellos, ¿no? Entonces, les voy a poner un ejemplo, ¿no? Se van, digamos, dos familias a un camping, ¿no? Una familia originaria, andina, digamos, y también una de la cultura occidental. Los niños que son de la familia occidental se van al río o a un lago, ¿no? A bañarse, a corretear, porque están en un campo abierto. Entonces ocurre de que en ese proceso ven a unas sirenas. Claro. Entonces regresan a donde papá y mamá le dicen, papá, hemos visto sirenas. Y la familia occidental va a decir, no, esas son creencias, Claro. eso solamente existe en las películas. Claro. No hay que creer en esas cosas, hijos, ¿no? Y papá, mamá luego se miran y luego dicen, estos hijos no está bien, entonces tenemos que llevar al psiquiatra, Sí. tenemos que llevar al psicólogo, así, ¿no? Esa es la manera de ver el mundo que ellos tienen. En cambio, una familia andina, así, no va a reaccionar de la misma manera, sino va a decir, igual los hijos regresan, ¿no? Papá, mamá, hemos visto sirenas. Entonces, padre y madre se miran y luego dicen, estos niños han podido asustarse, tenemos que hacerlas curar. Claro. Entonces lo ven como una vivencia, no como una creencia, Claro. ¿ves? Entonces, en el mundo diferente, ¿no? es una visión distinta que se tiene sobre la vida. Claro. Nosotros no solamente tenemos que pensar y razonar en función a lo que nos han educado en la cultura occidental, Claro. sino también existen otras maneras de ver la realidad. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, fluir en nuestras vidas también. Realmente, ¿qué es lo que queremos hacer, no? ¿Cómo queremos vivir realmente, no? Entonces, Qué bonito, hermano. A ver si de repente nos describe un poco. Este es el libro del poder de las huacas. Y de repente le podemos primero preguntar, hermano Rubén, ¿qué significa la palabra huaca, no? Huaca en Aymara es la fuente del poder. La fuente del poder. La fuente de la fuerza, la fuente de vida, ¿no? Es eso, la huaca. Entonces muchas veces la huaca estuvo simbolizado por rocas, piedras, meteoritos, Claro. algunas talladas, otros sin tallar. Normalmente a veces uno asocia huaca a un recinto, ¿no? A un espacio físico. No dice, ahí está la huaca Maranga, por ejemplo, ahí está la huaca Puyana. Normalmente se le asocia eso, pero en realidad el concepto es mucho más amplio, va mucho más allá. Sí, es mucho más amplio. En el castellano el mismo idioma es bastante reducido para poder explicar esto, ¿no? Cuando lo decimos huaca en Aymara, denota mucho más cosas, ¿no? O sea, es la vida misma, es la muerte misma también, ¿no? Es la fuente de energía, fuente de salud, fuente de abundancia también, ¿no? Es todo a la vez, ¿no? Es todo. No está reducido en un solo concepto, ¿no? Claro. Ni religioso ni material tampoco, ¿no? Claro. Entonces, como es la esencia de la vida, tiene que ver un poco con lo que se dice, por ejemplo, en algunas comunidades como el Kamak, la energía viviente, o el Kausai, no sé si tendría relación. Si está presente en todo y en todos, por ejemplo, yo puedo darle una representatividad, de repente algún aspecto que usted, por ejemplo, nos ha dado como ejemplo, de vida, de conexión. Sí, podríamos traducirlo como de repente como un vórtice de energía, como una fuente de vida prácticamente, ¿no? Porque nuestros ancestros, existe toda una tradición espiritual sobre este tema. En Copacabana vamos a encontrar la huaca Copacati se llama. Y la huaca Copacati es un hombre y una mujer enlazado por dos serpientes. Se llama Tiuticala en Aymara. Ah, qué interesante. Y Tiuticala
viene a ser el pacto sagrado que nuestros ancestros tuvieron con lo sagrado para perpetuar esta fuerza de las huacas. Entonces los sabios y las sabias despertaban huacas, o sea, anclaban fuentes de energía en distintos lugares sagrados que ha existido en la antigüedad. Claro. Y que a la llegada de los españoles las construyeron iglesias sobre ellas, ¿no? Claro. De alguna manera es como que el ser humano tiene la capacidad de poder encender, a veces lo digo con mis palabras, usted me corrige por favor, encender un espacio energético que nos permite conectarnos con el todo, porque la sabiduría lupaca tiene que ver con que no es que fraccione la divinidad, sino que integra totalmente. Justamente eso hemos hablado un poco, relacionándolos con lo que vendría a ser la conexión espiritual, que es totalizadora, integradora, y conllevándolo, o mejor dicho, enlazándola con las huacas. ¿Cómo pudiésemos explicar todo este engarce, esta secuencia, por favor? Mira, nuestros ancestros tuvieron esa capacidad, ¿no?, de adquirir tanto conocimiento sobre las leyes de la naturaleza. Entonces, al conocer las leyes de la naturaleza, ellos espiritualmente tejieron redes, puntos en donde deberían estar ubicadas estas huacas. Como Entonces, puntos energéticos de enlace. Ajá, exacto, ¿no? Por eso ellos tejieron toda esa red, ¿no?, de relaciones con lo sagrado. Claro. ¿No? Es como una telaraña, bueno, en el norte de Norteamérica hacen referencia a la telaraña, pero es más o menos así como que se tejen estos hilos energéticos, ¿tendría que ver con ello para integrarse, enlazarse? Sí, así es. Existen muchas huacas con distintas funciones en realidad. Ahí, por ejemplo, en Tiahuanaco mismo vamos a encontrar huacas que sirven para telecomunicarnos, ¿no? Y realmente cuando te subes a una de esas huacas, hablas y a lo lejos, a unas distancias grandes, se te puede escuchar. Y tú también puedes escuchar al interlocutor, ¿no? Entonces, existen ese tipo de huacas. Existen huacas también que son para proteger la chacra, huacas que son para proteger el ganado, huacas que son para las familias, huacas que son para la salud, huacas que son para las granizadas, para las lluvias, así. Qué interesante, qué interesante. Por ejemplo, muchas personas que van a ver esta entrevista querrán de alguna manera saber más, indagar más, saber sobre lo que es auténticamente una conexión espiritual, etcétera. ¿Todos podemos acceder a ello, hermano Rubén? Cuéntenos un poquito. Sí, en realidad todos los seres vivientes del mundo tienen toda esa capacidad, toda esa potencialidad de acceder, ¿no? O sea, esta no es una religión, no es un dogma que se restringe, ¿no? Tampoco es para una élite, ¿no? No lo es. Simplemente lo que se enseña aquí es el saber vivir, o sea, llevar una vida ceremoniosa, de respeto, de armonía con todos los seres vivientes. Por eso en nuestros rituales decimos Cauquitz, Cauquipachcama, Cuchutz, Cuchu, Viñayans, Viñayapataki, Take, Hacañani, Nakataki. ¿Qué cosa quiere decir eso? Desde todas partes, de todos los rincones, de todos los tiempos, para todos los seres vivientes. Entonces, ese mensaje que nos han dejado nuestros abuelos quiere decir pues que todos tienen esa posibilidad de acceder a estos conocimientos, ¿no? Claro. Y no es un conocimiento restringido, tampoco es un dogma la que hay que seguir, ¿no? Que digamos unas normas, unas reglas de vida estrictas, no, tampoco es eso. Claro. No, tampoco es eso, sino simplemente nosotros lo que enseñamos a través de este libro y a través de nuestra comunidad espiritual Japaquín Tijala es simplemente que las personas aprendan a convivir con la naturaleza correctamente, ¿no? Es como que hemos vivido fraccionados, o sea, occidentalmente hablando, es como que se le ha rendido un culto a la racionalidad, a las deducciones lógicas, pero de pronto a los aspectos que son intuitivos, emocionales, que usted bien lo ha referido, a los aspectos energéticos, ¿no? que tiene una profundidad muy interesante. ¿Cómo se establece ese nexo? ¿Cómo es que de pronto comenzamos a utilizar, quizás también, vamos a decirlo así, como nuevas áreas del cerebro, ¿no? Porque hay un comentario muy interesante que incluso hace Marco Aurelio de Negri, que es una persona, bueno, tan intelectual, decía
es interesante ver que, por ejemplo, una persona que, por ejemplo, vive a 4.500 metros sobre el nivel del mar, en las alturas del Perú o de Bolivia, resulta que no experimenta aburrimiento. Es como que si algo en su cerebro permitiera de que se integre, cosa que de pronto una persona acá de ciudad, que aparentemente uno dice, pero yo acá lo tengo todo, y la persona vive aburrida, se aburre. Y esto tiene que ver con aspectos pues de que tan uno pueda sentirse completo, lleno, ¿no? Es como que una persona busca de manera insaciable algo, pero no sabe qué es, pero sin embargo es la negación de aspectos que son inherentes en la naturaleza humana. El problema es que en las ciudades nosotros vivimos cerrados en las cuatro paredes. Vivimos sobre cemento. Claro. Y nos miramos la cara entre seres humanos nada más. Claro. En cambio, los hombres y mujeres que viven en las partes altas, ¿no? O en las serranías, vamos a decir en este caso, están en un contacto directo con la realidad. Claro. Están en contacto con la naturaleza. Respiran aire puro. Entonces, todo ello hace que su salud también sea pues grande, ¿no? Claro. Y beneficiosa para él. En cambio, en la ciudad vivimos nosotros una vida utilitaria. Y somos parte, digamos, económicamente somos parte de un engranaje grande. Claro. ¿No? Incluso si trabajamos en una institución, simplemente somos parte de los recursos humanos de esa institución. Entonces, tanto que al ser humano lo han reducido, y el ser humano quiere liberarse, quiere conocer una cosa, otra cosa, y ¿qué ha hecho con eso? Simplemente se ha complicado la vida. Sí. Entonces, complicarse la vida no está tampoco, no es el camino correcto, sino es el despertar de una conciencia más plena sobre dónde estás ubicado. Por ejemplo, si yo cambiara mi manera de ver el mundo y viviera en la ciudad, empezaría a ver de otra manera. No, ya no complicándome la vida, ¿no? De repente con el trabajo o con la familia o con los quehaceres, no complicándonos, sino que viendo los principios. Por ejemplo, en nuestra cultura aymara tenemos el criar y ser criado. Nosotros, ¿qué criamos? Criamos nuestras empresas, nuestros negocios, nuestros trabajos, son nuestras crías. Y como una madre cría a sus hijos, con cariño, con amor, ¿no es cierto? Sí. Ese es el mismo concepto que tenemos que manejar sobre nuestros trabajos. ¿Y quién nos cría a nosotros? Lo que nos cría es la naturaleza, es la Pachamama. Nuestro cuerpo es la composición de la Pachamama. Exacto. ¿No? Y nuestra mente es la conjunción de todas las creencias que se han tejido en esta Pachamama. Exacto. Entonces, no hay que negar esa realidad, ¿no? Es verdad. Qué interesante, ¿no? Sí. Todo lo que hemos conversado realmente es muy, muy interesante. Y de pronto, ¿cómo podemos acceder? Estamos aquí, por si acaso, para recordarles con el importante antropólogo Rubén Sarasa Barriga, que nos acompaña. Él es un destacado representante de la comunidad Lupacas en Puno. Y bueno, muchas personas querrán conocer sobre la sabiduría de esta maravillosa comunidad. Por ejemplo, podemos aprender de repente en un futuro, por ejemplo, estos aspectos que nos permiten conectarnos, ¿no? Porque quizás eso es lo que nos falta. No tenemos de pronto en la práctica cosas que, por ejemplo, nos conectan, ¿no? Yo puedo saludarlo al hermano Rubén, a Liz, a Paola. Y claro, en ese momento yo tengo un reconocimiento de que la otra persona está ahí, ¿no? Pero hay aspectos que están aquí en estos momentos acompañándonos y no le doy ese reconocimiento, ¿no? Entonces, cuéntenos un poquito sobre eso, hermano, antes de finalizar esta interesantísima conversación, que estoy seguro que van a haber muchas en lo sucesivo. Sí, hay veces nuestra mente está lleno de prejuicios, lleno de tabúes, lleno de taras, ¿no? Que nos limitan ver más allá de la realidad. Y entonces empezamos a decir, no, fulano está hablando, no, cosas raras, o eso es esotérico, o eso es idealismo, o eso es político, o eso es de charlatanes, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener una mente abierta, un corazón abierto,
para poder acceder, ¿no?, a otros espacios del saber, ¿no? Por ejemplo, si nosotros salimos al campo, ¿no?, digamos, vamos a un camping o a una caminata, o si es posible a la playa nomás, tenemos que aprender a escuchar las olas del mar, el canto de las aves, porque también son seres vivientes. Claro. Entonces nosotros, ¿qué hemos hecho como seres humanos? Simplemente cerrarnos en nuestro modelo de pensamiento que nos han formado nada más, Sí, ¿no? sí, sí. Y Entonces, es vivir limitados, ¿no? y viven limitados en realidad, ¿no? Entonces, cuando vives limitado, como dices, simplemente tu vida se acorta. Claro. Y al final los años han pasado y te das cuenta que no has vivido nada. Entonces, lo que se trata en esta vida es de vivir intensamente la vida en contacto con toda la realidad, conociendo la realidad. Claro. Y la realidad, repito, no es solamente lo que nuestros ojos y nuestros oídos están accediendo, ¿no?, o pueden percibir, sino es mucho más grande, Claro. ¿no? Los sueños son una realidad, Sí. las visiones son una realidad, las sensaciones, la intuición también es una realidad, Claro. las emociones son una realidad. Sí. ¿No? Por ejemplo, si ahorita miro a mis costados y me llega un olor de la manzana, como andino tendría que decir, ¿no?, qué alegría, ¿no? Claro. Qué alegría, voy a ver manzanas, o seguramente alguien me va a invitar manzanas, o voy a comprar manzanas, ¿no? Claro. Pero en la cultura occidental, ¿qué voy a decir? Oiga, Rubén, estoy alucinando, ¿qué me está pasando? Claro. Tengo que ir al psiquiatra. No, lo estoy negando, ¿no? Sí, Es una estás negación. negando. Claro. Entonces, nosotros tenemos que aprender a ser receptivos también, Claro. ¿no? Y si alguien critica, también, ¿no? Está bien, ¿no? Qué bonito, ¿no?, que alguien te critique. Claro, es Bueno, una y ahora, posibilidad de conocernos, ¿no? claro, También. y ahora también a veces a nosotros nos dicen que somos poco habladores, o sea, no hablamos mucho. Ujú. No es que no hablemos mucho, nosotros sabemos escuchar. Claro. Y donde nos escuchan estamos. Y si no nos dejan hablar, nos vamos. Claro. No tenemos por qué estar enfrentándonos, porque eso de la confrontación tampoco es nuestro. Claro. Eso de la confrontación existe en la cultura occidental. Claro. La dialéctica, todo, no, esa es la confrontación. Sí, sí, sí. En nuestro saber de nuestros ancestros no existe eso de la confrontación. Que todo es más bien integración, Claro. todo es más bien complemento, Sí. ¿no? Entonces, No separación ni tampoco es desintegración, ¿no? Claro. Es total integración y es ir por decir armándonos de eso, empoderándonos. sí, empoderándonos y también a la vez compartiendo, ¿no? Claro. Con el resto, ¿no? No solamente con personas, sino también con las plantas, los animales, los espíritus, ¿no? Los miles y millones de espíritus que existen. Sí, sí. Entonces, Y claro, yo soy testigo, bueno, de que realmente hay una gran sabiduría ancestral importante y estoy seguro que muchos de nuestros amigos y amigas querrán conocer más sobre esto. Hermano Rubén Sarasa, un gran antropólogo. Cuéntenos cómo podemos acceder, cómo podemos dar esos primeros pasos. Yo espero que realmente podamos tener más conversaciones para que nuestros amigos y amigas puedan tener la posibilidad de acercarse a nuestra ancestralidad, sobre todo, ¿no? A nuestros aspectos latentes, ¿no? Que están ahí y que podemos darnos esa posibilidad. ¿Cómo podemos acceder a YouTube, a Facebook? Cuéntenos un poquito, o teléfonos también de repente. sí, gracias más bien, Fernando, porque es necesario, como decía, ¿no?, compartir esto, ¿no? Y yo tengo un teléfono al cual ustedes pueden acceder al 953 72 40 05. Nuevamente, a ver. 953 72 40 05, a través de los números de WhatsApp. Y nosotros en la ciudad de Puno tenemos la sede de la comunidad espiritual andina Capac Inticala. Y Capac Inticala remonta sus orígenes a la tradición de Tiahuanaco, ¿no? Antes, en la Isla del Sol, que hoy conocemos que está en el lado boliviano, la Isla de la Luna, eran escuelas del saber, ¿no? En la Isla del Sol estaban los varones y en la Isla de la Luna las mujeres. Claro.
Entonces, en la Isla del Sol está precisamente la Huaca Capac Inticala, o sea, la poderosa piedra solar. Es un meteorito, ¿no?, que está ahí. Entonces, nuestro nombre en la comunidad lleva pues esa tradición espiritual, ¿no? Y pueden también acceder a través de estos mismos teléfonos para poder llegar a nuestra comunidad. Que también acá en Lima están los hermanos, sí, las hermanas, también, claro, ¿no?, sí, que son parte de esta gran comunidad. Tenemos en Cusco, seguramente en otras ciudades también vamos a aperturar así, ¿no?, que son escuelas de compartir de estos saberes ancestrales, ¿no? Y claro, hoy en día nosotros no siempre vamos a encontrar, digamos, este saber yendo a una comunidad aymara, porque hay muchas comunidades, claro, que ya no son como antes. Exacto. Ya no, ya prácticamente cuando a un aymara le preguntas, ¿qué significa tal palabra? No, eso ya no es aymara, te dicen. Entonces, hay veces se ha llegado a ese punto ahora, ¿no? El sincretismo puede ser también. Sí, el sincretismo es otro de los problemas que fuertemente lo está aquejando, claro, a la espiritualidad y a las cosmovisiones andinas, por ejemplo, ¿no? Hay mucha mezcla de cuestiones esotéricas, ¿no? El esoterismo oriental, el esoterismo occidental se ha ido fusionando, claro, como un sincretismo con las espiritualidades andinas. Claro. Y también, por otra parte, el sincretismo con las religiones cristianas, el sincretismo con el tema del uso de la magia en las brujerías y todo eso, el chamanismo y todo eso. Claro. También es otro tipo de sincretismo. Sí, sí, es verdad. Entonces, tenemos que aprender a distinguirlas, ¿no? Y qué es lo que realmente el ser humano necesita, ¿no? Claro, hacer un discernimiento, ¿no? Sí, es muy importante desarrollar esa capacidad de discernimiento y seguir pues un camino que sea pues natural, espontáneo, al ritmo de la naturaleza, ¿no? Nosotros decimos en el orden cósmico, claro, ¿no? Y el orden cósmico no debe alterar la singularidad tampoco, ¿no? Es como en nuestro sistema solar, ¿no? Todos los planetas tienen una órbita, ¿no? Pero no están peleándose, claro, entre, claro, hay una planetas, armonía, ¿no? Hay una armonía, sí, obviamente, y hay leyes del universo que la sujetan ahí, ¿no? Claro. Pero también eso quiere decir de que ese orden no está alterando la evolución de cada planeta. Claro. Entonces nosotros somos igual, los seres, sí, humanos, somos esa copia de ese macrocosmos, ¿no? Entonces, entre nosotros no tenemos por qué alterarnos entre nosotros. Tenemos que estar en un orden cósmico en la vida, en este planeta, vivir en un orden cósmico, pero ese orden cósmico no debe alterar tu individualidad. Claro. Y una pregunta extra para el antropólogo Rubén Sarasa. Bueno, eso de repente es una pregunta extra de lo que corresponde a la sabiduría de la comunidad, sino de que los ojos del mundo han puesto su atención en el lago Titicaca, ¿no? Muchos místicos del mundo hacen referencia de historias extraordinarias, fantásticas. También hay indagaciones y demostraciones científicas de las cosas que se han encontrado. Pero ¿qué magia hay en el lago Titicaca, hermano Rubén? Si es que nos puedes explicar brevemente, ¿no? Porque yo sé que habría que hablar esto de repente en muchos episodios, pero a ver si nos puedes describir de manera sintética qué hay en el lago Titicaca, que es tan misterioso, al mismo tiempo mágico y también divino. Muy bien. Para empezar, vamos a discernir cómo se llamaba el lago, ¿no? Ya, me parece porque bien. No siempre se llamaba lago Titicaca, ¿no? En el periodo de los Tiahuanacotas, el lago Titicaca se llamaba Tarip Inticota. Tarip Inticota. Tarip Inticota quiere decir el lago encantado por el sol. Y luego en el periodo de los incas, cuando los incas llegan a integrar al Tahuantinsuyo, se llegó a llamar Yarocota o Yarocaca. Entonces, ¿qué quiere decir? El portal de la muerte, ¿no? Que a través del lago Titicaca, o sea, los muertos pasaban al más allá, ¿no? Y había un puente tendido de cabellos humanos, con la ayuda de un perro, pasaban ese puente. Bueno, esa es otra historia, obviamente, ¿no? Entonces, cuando llegan los españoles, los primeros exploradores lo denominan el lago de Chucuito, por el pueblo de Chucuito, obviamente, que era la capital de los Lupacas, ¿no? Y
Posteriormente, cuando los cronistas empiezan a escribir las primeras crónicas, lo denominan lago Titicaca. ¿Por qué? Porque la isla del Sol que hoy se conoce se llamaba isla de Titicaca. Ajá. En Aymara se llama Titicaca Huat'a, quiere decir isla del Titicaca, Ah, mire. ¿no? Y entonces a la actualidad se le conoce pues como lago Titicaca, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que tiene el lago Titicaca? El lago Titicaca, geológicamente estudiado, es parte del Océano Pacífico. En la antigüedad, la cordillera de los Andes era pues una cadena de islas, así como Panamá, vamos a decir, ¿no? Donde se transportaban los barcos desde el continente que está hundido en el Océano Pacífico al continente que está hundido también en el Océano Atlántico, ¿no? Era un puerto de paso el lago Titicaca. Y los vestigios las podemos encontrar en las rocas cercanas, rocas talladas en forma de puertos. Y también era pues un valle muy, muy hermoso. ¿Por qué? Porque donde han reventado las lavas volcánicas, podemos encontrar como si troncos de árboles habrían sido rodeados por estas lavas, ¿no? Entonces, eso quiere decir que era pues un valle muy hermoso el lago Titicaca, ¿no? Y posteriormente las culturas que empezaron a florecer alrededor de estos lagos eran muy ricos en su productividad. Por ejemplo, de acuerdo a la historia que nosotros conocemos, que alrededor del lago Titicaca habían cerca de 8 grupos étnicos urus, ¿no? Distintos grupos étnicos urus. Habían como 5 grupos étnicos aymaras, habían grupos étnicos quechuas, los puquinas. Claro. Estuvieron también los yuyas. Entonces, de esta manera vamos a encontrar que no solamente estuvo dominado o manejado por una cultura o por un idioma, no, claro. Habían muchos idiomas, muchas culturas alrededor del lago Titicaca. Sí, sí. Y posteriormente, cuando ya empieza a funcionar las escuelas del saber, las escuelas de sabiduría, tanto en la Isla del Sol como en la Isla de la Luna, empieza la tradición pues realmente de difundirse que el lago Titicaca es una fuente sagrada, claro. Una pacarina, ¿no? Y al ser pacarina viene a ser la fuente actualmente, una fuente de energía tan grande, tan poderosa, que prácticamente los sabios y las sabias se hacen ahí, claro. ¿No? Nacen ahí, ¿no? Entonces, pero también no hay que confundir solamente como mamacota. Claro. Porque el agua es padre y madre también. Ajá. La luna es padre y madre, por eso nuestros símbolos sagrados son la doble luna. Claro. Entonces, no siempre hay que, en Aymara nosotros no decimos mamacota simplemente, también es padre. El fuego también es padre y madre, el viento también es padre y madre, la tierra también es padre. Claro. Por eso, Pachamama viene de Pachachamama. Claro. Entonces, es varón, Chachamama. Varón, mujer. Eso es algo que yo aprendí gracias a la comunidad también. Sí, o Pachamama, que quiere decir las dos fuerzas de la naturaleza. Claro. Hermoso. Interesante. Muy bien. Hermano Rubén, muchísimas gracias por haber accedido a estos minutos. Yo sé que su tiempo es muy valioso y gracias por habernos otorgado su espacio. Y no sé si quiere decir algo para despedirnos y para dar como mensaje a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Sí, bueno, solamente decirles de que compartan estos links, compartan con los amigos, con las amigas y accedan, ¿no? Siempre estaremos atentos para escucharlos, compartir también en el teléfono de WhatsApp al 953-724005. Un abrazo fuerte de parte de su amigo Rubén Sarazabarriga. Muchísimas gracias, amigos. Este es Conciencia Sin Límites y nos encontramos en la próxima emisión.